Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Hoy es miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario. La palabra de Dios de este día, tomada del segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 4 al 17. El Señor te anuncia que te fundará una dinastía. El Salmo 88. Mi bondad lo protegerá siempre. Y el Evangelio, según San Marcos, capítulo 4, versículos 1 al 20. En aquel tiempo, de nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. Se le reunió tanta gente que decidió subir a una barca que estaba en el lago y sentarse en ella, mientras la gente permanecía junto al lago en tierra firme. Entonces Jesús se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. Les decía sus enseñanzas. Escuchen. Una vez un sembrador salió a sembrar. Al lanzar la semilla, una parte cayó al borde del camino y llegaron los pájaros y se la comieron. La otra parte cayó entre las piedras, donde había poca tierra, y como la tierra no era profunda, la semilla brotó muy pronto, pero en cuanto salió el sol, se agostó y al no tener raíz se secó. La otra parte de la semilla cayó entre cardos, y los cardos crecieron y la ahogaron sin dejarle que diera fruto. Otra parte, en fin, cayó en tierra fértil y germinó y creció y dio fruto. Unas espigas dieron grano al 30, otras al 60 y otras al 100 por uno. Jesús añadió: quien pueda entender esto, que lo entienda. Cuando Jesús se quedó a solas con los que lo rodeaban junto a los 12, le preguntaron por el significado de las parábolas. Les dijo: a ustedes Dios les permite conocer el secreto de su reino, pero a los otros, los de fuera, todo les llega por medio de parábolas para que aunque miren no vean y aunque escuchen no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y Jesús continuó: ¿no comprenden esta parábola? Entonces, ¿cómo comprenderán todas las demás? El sembrador representa al que anuncia el mensaje. Hay quienes son como la semilla que cayó al borde del camino. Escuchan el mensaje, pero luego llega Satanás y se lleva lo que ya estaba sembrado en ellos. Otros son como la semilla que cayó entre las piedras. Oyen el mensaje y de momento lo reciben con alegría, pero no tienen raíces y son volubles. Así que cuando les llegan las pruebas o persecuciones a causa del propio mensaje, enseguida sucumben. Otros son como la semilla que cayó entre los cardos. Oyen el mensaje, pero los problemas de la vida, el apego a las riquezas
y otras apetencias llegan y lo ahogan de manera que no da fruto. Otros, en fin, son como la semilla que cayó en tierra fértil. Oyen el mensaje, lo reciben y dan fruto, al 30, al 60 o al 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús no se cansa de predicar el Evangelio, de cumplir con su ministerio. Él ha venido a abrir las puertas de un nuevo reino. Él nos convoca a vivir ya en esta tierra, en el reino de su divina voluntad, que no es otro que el reino eterno, el reino de la perfección, de la pureza, de la belleza sin fin. Es el reino de la felicidad. Y Jesús lo anuncia a tiempo y a distiempo. Todos estamos llamados a entrar en el reino. Es un reino anunciado en primer lugar a los hijos de Israel, al pueblo judío, el primer pueblo de Dios. Este reino mesiánico está destinado a acoger a los hombres de todas las naciones. Para entrar en él es necesario acoger la palabra de Jesús. La palabra de Dios se compara con una semilla sembrada en el campo. Los que escuchan con fe y se unen al pequeño rebaño de Cristo han acogido el reino. Después la semilla por sí misma germina y crece hasta el tiempo de la siega. Así nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 543. Todos estamos llamados a entrar en el reino de la divina voluntad. Todos. El que acoge el reino, el que se abre de par en par a Jesucristo, vaciándose primero de sí mismo, como lo hemos enseñado incontables veces. Ese ya participa del reino. Acoge la palabra de Dios, la hace vida en su vida. La palabra que se compara con una semilla sembrada en el campo de su corazón. Y esa semilla después, poco a poco, progresivamente, va germinando, creciendo, hasta dar fruto, y fruto en abundancia. Jesús nos llama a todos, invita a los pecadores, para ellos ha venido. Son los primeros en que Jesús quiere sembrar la semilla de su palabra. Solo escuchar al mismo Señor en el diario de Santa Faustina cuando dice: mi corazón está colmado de gran misericordia para las almas
y especialmente para los pobres pecadores. Oh, si pudieran comprender que yo soy para ellos el mejor Padre, y para ellas de mi corazón ha brotado sangre y agua, como de una fuente desbordante de misericordia. Para ellas, las almas de los pecadores, vivo en el sagrario. Como Rey de misericordia, deseo colmar las almas de gracias, pero no quieren aceptarlas. Jesús se lamenta. Jesús sufre. Y no sufre tanto por los pecados en sí, porque los pecados ya han sido perdonados. Los pecados ya han sido vencidos junto con Satanás en el Calvario. Jesús sufre porque nosotros no nos decidimos del todo a entregarnos a Él. Ahí es donde está el sufrimiento de Jesús. Jesús, dice el Catecismo en el 546, llama a entrar en el reino a través de las parábolas, de estas comparaciones que hace y que encontramos en los evangelios. Rasgo típico de su enseñanza. Por medio de ellas invita al banquete del reino, pero exige también una elección radical para alcanzar el reino. Es necesario darlo todo. Así, clarísimo nos lo deja el catecismo. Las palabras no bastan, hacen falta obras. Las palabras son como un espejo para el hombre. Acoge la palabra tan talentos recibidos. Jesús y la presencia del reino en este mundo están secretamente en el corazón de las parábolas. Es preciso entrar en el reino, es decir, hacerse discípulo de Cristo para conocer los misterios del reino de los cielos. Mateo 13:11. Para los que están fuera, Marcos 4:11. La enseñanza de las parábolas es algo enigmático. Jesús explica su mensaje de salvación a través de parábolas. Esas parábolas son, como decía, comparaciones, formas sencillas de explicar para que todo el mundo entienda. Así lo decía él. Y veamos cómo en el texto del Evangelio ni los apóstoles comprendían las parábolas, la manera de hablar a la gente sencilla. Y Cristo les dice que si no entienden las parábolas, ¿cómo van a entender? Si no entienden esa parábola, ¿cómo van a entender las otras? Quizás no es tanto que no entendamos. Quizás es que no queremos del todo abrirnos al Señor. No nos damos por vencidos. Queremos guardarnos una parte para nosotros mismos, una parte de nuestro yo, una parte estúpida, porque todo lo que yo me reserve siempre será estúpido, tonto,
absurdo. Si la felicidad está en acoger el reino de Dios, si acogiendo el reino de Dios todo se nos dará por añadidura, ahora comprendemos, nunca puede ser inteligente. Es estúpido que nos dejemos, que nos reservemos parte de nuestros caprichos, de nuestros deseos, de nuestros quereres. Lo dice el catecismo. Lo dice el catecismo. El Señor nos invita al banquete del reino, pero exige una elección radical. Para alcanzar el reino es necesario darlo todo. Es necesario darlo todo. Jesús sabe cómo somos. Y sabiendo cómo somos, Él continúa predicando de todas las formas posibles, llamándonos, convocándonos, enamorándonos. Porque el camino para ir a Dios es el camino del amor. Es cierto, pero muy triste. Es cierto que el miedo nos puede llevar a Dios, pero es triste que por miedo, por temor, vayamos a Él. Cuando Dios es un Padre amoroso, es un Padre que nos ha expresado su amor infinito de la manera más plena que se puede expresar. Totalmente incomprendido a los hombres. ¿Cómo un padre va a entregar a su propio hijo? Y éste, siendo Dios mismo, a la cruz, a la muerte, por amor a los otros hijos. Siendo este hijo inocente, lo envía a la cruz, al sacrificio por los que eran culpables, nosotros los pecadores. Este amor raya en locura, el amor de Dios hacia nosotros. Y cómo nosotros somos tan viles que no terminamos de convertirnos. El mismo Señor lo sabe y por eso Él mismo dice, reconoce que su mensaje es como una semilla que cae y en unos produce 30%, en otros produce 60%, en unos pocos el 100 por 1 y en otros simplemente se seca. Simplemente se seca. El cambio está en nosotros, no en el Señor. En cada persona, en la decisión que debe de tomar de convertirse en tierra buena. Por amor
por amor a un Dios que se ha enamorado de nosotros. Yo pienso que es hora de despertar, de abrir los ojos y ver al Señor cara a cara, a través de su palabra, a través del sagrario, de allí donde está, escondido tras el velo de la Eucaristía, pero está, realmente está. Y en él contemplar el esplendor de su belleza, de su verdad, de su pureza. Es hora de escuchar su voz, de recibir la semilla de su palabra y de hacerla germinar. Es hora de despertar. Es que no vemos que vivimos tiempos en los que estamos definitivamente tan cerca de que se cumplan profecías terribles que vendrían, como decimos aquí, a a movernos el piso, ya a movernos el piso. Y más que el piso, porque son profecías dramáticas. Y no estoy hablando de profecías de pseudo videntes. Estoy hablando de la Biblia. Estoy hablando de lo que yo estudié, de lo que a mí me dijeron en el seminario. Y eso por si acaso algún sacerdote me escucha y va a pensar que yo también soy uno más de esos apocalípticos. No, hablo de lo que a mí me dijeron en el seminario. Que los últimos tiempos han llegado, estamos en los últimos tiempos. Y que en los últimos tiempos el diablo tendría el permiso para tratar de destruir la iglesia, destruir a los hijos de Dios, de dar sus últimos coletazos. Me acuerdo que así lo decía claramente el padre que nos daba teología. Y esos tiempos han llegado, estamos en ellos. Y del cumplimiento de las profecías bíblicas y de las profecías de la Virgen María en sus apariciones y apariciones aprobadas o por lo menos bendecidas por la Iglesia. Esto es así. Y nada más miremos cómo está el mundo. Hoy el Papa nos ha pedido a toda la humanidad que convirtamos este día en un día de oración por la paz. El mundo está en peligro hasta de una posible tercera guerra mundial en este momento. Debemos orar por la paz. En Costa Rica nos preparamos, son días nada más, a elegir un presidente. Según la moral católica, según lo que nos exige nuestra iglesia, no se puede votar. No se puede. Es que no se debe. No se puede. Cae en excomunión.
una persona que vote por un candidato que esté a favor del aborto y de los antivalores morales que predica la iglesia. Simplemente no se puede. Y me dice a mí, padre, ¿por quién puede votar? No sé. Yo he esperado, lo digo con todo respeto, que la conferencia episcopal, que los obispos nos den una luz. Quizás es que yo vivo con tanto que hacer que no he tenido tiempo para, aunque sí he buscado mucho, pero no he encontrado la voz de los obispos o de la iglesia que nos iluminen por quién votar. No que nos digan, que nos iluminen, que nos den una luz. Lo que yo sé es que un católico, si quiere seguir siendo católico, no puede votar por una persona que esté en favor del aborto. Yo el otro día puse ¿cómo se llama esto? Ahí donde los candidatos hablan. Ya se me olvidó también la palabra. Y que los ponen ahí por televisión, por todos hablando. ¿Y usted qué va a hacer con la educación? ¿Y usted qué va a hacer con la infraestructura? ¿Y usted qué va a hacer con la economía? ¿Y usted qué va a hacer? Ay, Jesús, simplemente perdónenme, aunque me critiquen, lo apagué. Lo apagué. Tengo 62 años y he visto montones de esos. Y la verdad es que son puras mentiras lo que dicen. Puras mentiras. Lo apagué. Y yo decía, ¿quién se atreve a preguntarle a estos señores, ¿está usted a favor del aborto? ¿Está usted a favor de defender la fe, un país cristiano casi en su totalidad? No digo católico, digo cristiano. ¿Está usted a favor de defender la fe de este pueblo? ¿Las costumbres sanas? ¿La moral cristiana? Nadie pregunta eso. Y lo peor de todo es que yo viendo las encuestas, pues sí veo un gran margen de personas que están indecisas. Pero otro montón ya está decidido. Me imagino que de ese otro montón, la mayoría son católicos, o por lo menos se dicen llamar católicos. Yo nada más les advierto desde aquí, cuidado por dejarse llevar por politiquería, sentimentalismo, politiqueros, por costumbres de que he votado toda la vida por tal partido, por tal otro. Cuidado. Recuerden que todos tenemos que dar cuenta a Dios de lo que aquí hacemos. Cuidado. El Papa Benedicto XVI lo dejó bien claro. No podemos votar por alguien que esté a favor de los antivalores cristianos. No podemos. Y me decía una persona, padre, ¿y si no hay ninguno? Bueno, yo no sé si no hay, si habrá alguno o si no hay, no sé. No le puedo decir, ya yo he dicho que a mí por lo menos me falta luz todavía, la estoy esperando de los obispos de Costa Rica. Pero si no hay nadie, pues entonces yo iré y anularé mi voto. No hay nadie, ¿ya qué se va a hacer? Anular el voto.
Pero bueno, hay que orar, hay que despertar. O recibimos la semilla de la palabra y la hacemos germinar, o por cosas, fanatismos, cosas materiales, apegos, eso que no terminamos de deshacernos de nuestro yo para vivir en la divina voluntad, seguimos haciendo lo que hacemos. Me acuerdo hace 4 años, en la misma situación, y montones de gente votaron. Y ahora, en 4 años, la mayoría de esa gente que votó está arrepentidísima de haber votado. Ay, sí, pero no hicieron caso. No hicieron caso cuando hubo alguna luz. Entonces, nos seguimos dejando llevar por el yo. No es convertirnos en marionetas de otro. No, no. Es tener la humildad de escuchar, de ver una luz, de reflexionar y libremente, sí, tomar una decisión. Pero es que la gente no piensa. Oremos por la paz. Oremos por Costa Rica. Oremos para que el Evangelio de Jesucristo germine, crezca y dé fruto en todos. Hagamos esta oración y todo el día de hoy estemos ofreciendo nuestro rosario, nuestra misa, nuestras oraciones personales, un ayuno, sacrificio, no sé, por la paz del mundo. Esta oración escrita por el padre Ignacio Larrañaga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Oremos. Señor Jesús, tú guías sabiamente la historia de tu iglesia y de las naciones. Escucha ahora nuestra súplica. Nuestros idiomas se confunden, como antaño en la Torre de Babel. Somos hijos de un mismo Padre, y tú nos revelaste, y no sabemos ser hermanos. Y el odio siembra más miedo y más muerte. Danos la paz que promete tu evangelio, aquella que el mundo no puede dar. Enséñanos a construirla como fruto de la verdad y de la justicia. Escucha la imploración de María, Madre, y envíanos tu Espíritu Santo para reconciliar en una gran familia a los corazones y los pueblos. Venga a nosotros el reino del amor,
y confírmanos en la certeza de que tú estás con nosotros hasta el fin de los tiempos. Amén. Jesús, Príncipe de la paz, pon tu mano poderosa sobre Costa Rica y envía el Espíritu Santo a este pequeño país que siempre se ha caracterizado por ser un remanso de paz. Escucha los ruegos de tu madrecita, la negrita reina de los ángeles, y haz que todos los costarricenses que tenemos sembrada la semilla del Evangelio en nuestro corazón, porque la gran mayoría de los costarricenses hemos recibido el bautismo. Haz que podamos elegir un presidente digno de nuestro gran país, de nuestra tradición, de nuestra fe y sanas costumbres. Amén. Jesús, María, os amo. Salvad almas. Te pedimos por la paz del mundo, por Costa Rica y por cada uno de nuestros hogares. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias. No olviden hoy orar más, ofrecer algo con todo el amor, con toda la fe, por la paz del mundo. No lo olviden. Los abrazo con todo mi corazón. Los amo con toda mi alma. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Hoy a las 5 de la tarde por mi Facebook tendremos o haremos la oración de exorcismo y liberación.